El día de hoy nos encontramos con Israel Vence, supervisor de Radar Terminal Guadalajara. Bienvenido. Hola. Bueno, entonces para iniciar nuestros coloquios acerca del seguimiento del plan de vuelo, quisiera preguntarte la importancia que tiene este para la aviación. Como tránsito aéreo, el seguimiento de vuelo es importante de manera de, no solo a través de tránsito aéreo, el que de una dependencia a otra se transfiera a la aeronave y sepas de dónde sale y hacia dónde va. También es importante que sea a través de la Oficina de Información de Vuelos, ya que ellos son los que mandan la información al aeropuerto destino, o sea, al aeropuerto alterno, así como la información que también se le manda a la SEDENA, que es importante que también no lo piden a nosotros como tránsito aéreo. Como supervisor, me gustaría saber cuáles son los principales errores que encuentras en un plan de vuelo, porque a final de cuentas el seguimiento inicia desde un correcto llenado de un plan de vuelo. ¿Cuáles son estos errores que tú has detectado? Comúnmente, ya sea que salgan de un aeródromo no controlado o que vayan a un aeródromo no controlado y que no lo sepamos el designador. Cuando nosotros no le ponemos la información en el campo 18, pues no sabemos en realidad dónde va. Le damos la ruta o tiene la ruta, no sé, si es un BFR, normalmente va a tener que sea el directo. O si no, algunos puntos geográficos, o si es un FR, va a llevar unas aerovías hasta un punto donde va a cancelar instrumentos y proseguir BFR al destino. ¿Cuál es el detalle aquí en el campo 18? Que no ponemos esa información porque le ponemos ZZ en el aeródromo de destino, nos crea confusión y además de la confusión es a quién le envío información si no sé qué aeropuerto va. Agregando un poco a esto, cuando seamos un órgano autónomo descentralizado, va a ser muy importante esto que tú mencionas, el Zululandia, como muchos lo llaman, ¿no? Vulgarmente. Es importante que se especifique a dónde va. Si les dicen, vamos a mi ranchito, ponerle, por ejemplo, en el CIAT sí te permite poner en la ruta mi ranchito directo a tal par. ¿Por qué? Porque cuando se hagan los cobros, se va a saber de dónde a dónde voló y se va a poder establecer un cobro apropiado para esa aeronave. Sí es muy importante que los zulus los empecemos a eliminar y empecemos a poner realmente dónde se encuentran. Si no sabemos dónde están los aeródromos a los que se están refiriendo, pues preguntar en base a dónde se encuentra y ponerlo en base a un BOR, radial y distancia. Creo que eso sería como lo más correcto que se podría hacer, porque en un futuro sí nos va a ayudar bastante. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo llenarías tú un plan de vuelo que tenga estas características que no sepas el designador? Sí, creo que para ambos software, tanto como el CIAT como el TopSky, te permite ya sea coordenadas geográficas o coordenadas polares si no te sabes tú el designador de 3 letras. Las coordenadas geográficas pues ya las sabemos con latitud y longitud. Las coordenadas polares serían con referencia a un BOR, radial y distancia, ambos en 3 dígitos. Pones Zulu, el destino, y en la parte del campo 18 le pones DEST, Delta, Eco, Sierra Tango, diagonal y las coordenadas polares. Ok, sí, también lo debes poner allá. En la página de la SCT vienen ahí aeródromos y helipuertos. Te pone cuáles tienen el permiso vigente y cuáles ya tienen el permiso vencido, que también eso sería importante porque si es un aeródromo que tiene los permisos vencidos, pues estaríamos también infringiendo en algo, aunque no lo sepamos. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan descargar esta lista. ¿Qué otros errores también que digas, esto es muy importante? Ok, bien, las especificaciones de los equipos de navegación, en este caso, por ejemplo, en la navegación de área, la ERNAV, es importante, a veces nos confundimos nosotros en el tipo de especificación, no tanto porque deba o no volar una ruta, entonces de nosotros deberíamos saber, a la hora de estar autorizando una aeronave IFR, una ruta, deberíamos nosotros interpretar el campo 10A que viene en el plan de vuelo, basado también en la información del campo 18, combinado con la aerovía que cualquier aeronave pretenda volar. Son aerovías con especificaciones ERNAV, deberíamos saber qué tipo de especificaciones ERNAV son. En este caso, ¿cuáles son las aerovías que tienen una especificación ERNAV? Son las aerovías Uniform Tango, las Uniform Lima, Uniform Quebec, Uniform Whiskey, hay unas las aerovías de color, hay unas aerovías que tienen especificaciones que son continentales, hay otras aerovías que son oceánicas, entonces debería... Vamos a partir. Para aerovías continentales que necesitan una especificación, ¿cuál sería, digamos, la más común, la Upper Tango? ¿Qué especificación debe de tener el campo 10A y en el 18? La mayoría de las aerovías en México son especificación ERNAV 5. Hay unas que también serían ERNAV 2, pero eso deberíamos también, vienen especificado en el PIA, en la parte de en route, donde vienen las rutas ERNAV.
cuando pones la letra R en el campo 10A, poner en el campo 18 las especificaciones del performance y estaría interpretado como PBN, diagonal, y las especificaciones que tiene la aeronave. Pero México requiere el RNAV 5 con GNSS. RNAV 5 con GNSS es Bravo 1 y te lo marca ahí es como especificación. Incluso tendrías que poner el GNSS, el RBCM, es importante. Los equipos, ahorita con la modernización de los espacios aéreos, el uso de las salidas, llegadas y rutas RNAV, las especificaciones dentro del plan de vuelo son importantes que debemos saber interpretarlas. No se le había dado tanto énfasis a esta información del plan de vuelo, o si recuerdan, compañeros que de la vieja guardia como uno, donde los planes de vuelo anteriores era de, ¿sabes qué? Tú llenas el plan de vuelo y nada más ponle Sierra, Delta, Whiskey, Charlie y con eso ya el plan de vuelo funcionó. Pero sin embargo, en el 2012, como estado contratante de la OASI, nos exigen que tengamos que llenar los campos completos del plan de vuelo. Y no nos los exigen solo a nosotros, sino también a todas las compañías aéreas, a todos los explotadores les exigen el llenado completo de las capacidades de la aeronave. Pero pues obviamente estamos hablando de casi 9 años después, que ya en ciertos lugares con esos cambios de la estructura del espacio se han cambiado las rutas aéreas, tanto de las salidas, llegadas, aproximaciones y rutas RNAV. Ahorita es importante saber interpretar esta información. Dentro también de las modificaciones o de las solicitudes que OASI le ha pedido a México es el uso de procedimientos convencionales y uso de procedimientos a través de los sistemas satelitales, esto de navegación satelital con el GNSS y con los procedimientos RNAV. ¿Esto es para qué? Para que haya rutas donde no necesariamente sean guiadas por una facilidad en tierra. Esto lo ha estado pidiendo y hemos estado avanzando. Hemos estado ahorita creo que en la fase 2, si mi memoria no me falla, es la fase 2. Dentro de esto, los errores que hemos detectado o que se han detectado es el no saber interpretar realmente cuando yo doy una autorización, cuáles son los equipos de navegación que debería yo tener para poder autorizarle yo esa ruta. Si yo tengo una ruta con una Upper Tango, una aerovía de color, ¿qué navegación es requerida para este tipo de navegación? Si hablamos rápidamente, las aerovías continentales en México tienen el RNAV 5, en algunos puntos sería RNAV 2. ¿Cómo lo codificarías dentro del plan de vuelo para las rutas continentales? Entonces, dentro del plan de vuelo deberías tener en el campo 10A la letra R y la letra G, que son especificaciones que pide México para volar esas aerovías. Y mandatorio, debes poner los del campo 10A, la letra R y la letra G, en el campo 18. En la parte de abajo interpretar cuáles son los equipos de navegación que tienes. Si hablamos de una Uniform Tango, estamos hablando de que es una aerovía con especificaciones RNAV 5, entonces deberíamos tener la letra R arriba, la letra G, y abajo tendríamos que tener en el campo 18 que dijera PBN, diagonal, B2 o B1, que serían las especificaciones para el RNAV 5. Y asimismo, la navegación que diría NAV y luego diagonal GNSS. Son mandatorios para estas rutas que lo especifiques tanto en el 10A como en el campo 18. Dentro de los aeropuertos que ya cuentan con procedimientos RNAV, con radar, ¿cuáles son los equipos que debes de llevar para hacer tanto una salida como una llegada? Ok, especificaciones de navegación. Sí. Bien, las especificaciones que te piden los aeropuertos con sistema de vigilancia ATS, en la región occidente sería Guadalajara y Vallarta. Las especificaciones de navegación que te pide es el RNAV 1 para salidas, para las llegadas y GNSS. Las aproximaciones son RNP a PCH, que sería otro tipo de especificación para hacer las aproximaciones, pero solo las aproximaciones. Las salidas y llegadas son RNAV 1 con GNSS. Y otro dato importante, debe estar el radar operativo para que podamos utilizarlas tanto los procedimientos como el sistema de vigilancia ATS. Y esto que nos acabas de decir, ¿cómo se ve traducido en el plan de vuelo? Ok. Pues si hablamos de una salida y la salida tiene un requerimiento de RNAV 1 y GNSS, deberíamos tener nuevamente en el plan de vuelo la letra R, la letra G, y en el campo 18 tendríamos que tener PBN, D1 o D2, que serían las especificaciones para RNAV 1. Algo bien importante, deben tener en consideración, existen muchos tipos de RNAV 1, RNAV 2, RNAV 5 o RNP 10. Hay especificaciones RNAV 1 que son con el inercial y me dirías, bueno, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Bien, las diferencias es volar lo mismo, nada más que el sistema es el inercial de la aeronave. Sin embargo, la calidad o la precisión que requiere o los requerimientos que pide México tienen que ser con RNAV 1 y GNSS, no RNAV 1 con inercial, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo se ven reflejados en el
con Delta 1. Delta 1 y Delta 2 serían y los... el otro que dices, el de inercial, para que tengan cuidado, Okay. ¿cuál sería? Sería D4. Entonces, D4, si lo ven, Sí, no. de hecho es importante que lo sepamos, o sea que sí hay AirNaps 1 donde lo puedes volar sin GNSS, pero en México por el momento no está permitido, tiene que ser GNSS con el AirNap 1 D1 o D2. Eso eran para las Salidas. Para las llegadas. Las llegadas también son especificaciones para cuando tienen sistema de vigilancia ATS, son AirNap 1. Sin embargo, a la hora de las llegadas, tienen un punto en el límite de la terminal donde inicia la llegada hasta llevarte a un punto donde tú cambiarías a la aproximación. Entonces, Esos son RNP a PCH. correcto. ¿Y tienen alguna codificación? Sí, claro. Tendría que ser igual, los requerimientos son con GNSS, tendría que ser Sierra 1 o Sierra 2 los que te permite para hacer el procedimiento de aproximación. Ok, entonces para resumir, para las aerovías continentales necesitamos Bravo 1, Bravo 2. Habrá algunas aerovías que tengan el AirNav 2, así que es importante que también lo chequemos. Charlie 1 y Charlie 2 para también las aerovías AirNav 2. La mayoría, insisto, son AirNav 5, pero es importante que lo sepan. Para las salidas necesitamos Delta 1, Delta 2 y en el campo 10 necesitamos la G y la R. Y ya para las aproximaciones se necesita el Sierra 1 o el Sierra 2. Correcto, sí. No, si no tienes tú el equipo para hacer la aproximación, no deberías estar haciendo la llegada. Entonces, para Guadalajara y para Vallarta se necesita, ya recayendo en estos combo dos completo. aeropuertos, el combo completo para hacer una aproximación y una llegada y una salida con procedimientos AirNav con vigilancia radar. Se necesita Delta 1 o Delta 2. ¿Sí? Sierra 1, Sierra 2. Entonces, ¿esto es obligación de quién revisarlo? ¿Del controlador? Del que está en la posición de la terminal, sí, claro, o del anterior. Es que ahí también depende, es compartido, porque tanto el centro de control le pueden preguntar qué tipo qué llegada y qué tipo de aproximación espero, porque es muy común que el piloto haga los briefings desde antes de llegar a la terminal. Entonces es también importante que cualquier controlador, tanto los de ruta como los de aproximación, sepamos qué equipos debo tener a bordo para poder autorizar una llegada, incluyendo una aproximación. Esto de Delta 1, Delta 2, Sierra 1, Sierra 2, ¿aplica para todos los aeropuertos que tengan procedimientos AirNav con vigilancia ATS? Sí, y también sin vigilancia ATS. Nada más las especificaciones cambian. Otra cosa importante en las aproximaciones, hay unas aproximaciones que son con VAR-OBINAV y otras que son sin VAR-OBINAV. Recuerden, la navegación de área con VAR-OBINAV es seguir la rayita, pero incluso tener una pendiente de planeo para la aproximación. Te da una información de la pendiente de planeo. El otro no. La AirNav 1 nada más es llevarte por la rayita. Por ejemplo, en los procedimientos que son RNP, digamos, el caso de Zihuatanejo, el único en la República hasta el momento. Entonces, ¿qué requerimientos se necesita en el plan de vuelo? Zihuatanejo, al ser una aproximación sin sistema de vigilancia, hablemos de una aproximación manual, sus requerimientos son diferentes. Es el RNP1 y GNSS, tanto salidas como llegadas. Y la aproximación, volvemos a lo mismo, sería la RNP a PCH. Y el RNP1 está clasificado como Oscar 1, Oscar 2, serían los únicos que son para las salidas y para las llegadas. ¿Aproximaciones? Es el APCH. Correcto, es RNP a PCH y son Sierra 1 y Sierra 2. Una pregunta, por ejemplo, sabemos que actualmente no es obligatorio para todas las aeronaves que cuenten con navegación AirNav o RNP. Entonces, en el caso, por ejemplo, de México, que ya tenemos la nueva reestructuración y todo, entonces, ¿qué pasa con las aeronaves? Digamos, el Magni Charter o los Aeromar, ¿qué pasa con ellos que no cuentan con este tipo de navegación al llegar a México? Sin problema, lo comento nuevamente, como estado contratante de la OASI y obviamente en pro de la mejora, siempre nos han solicitado el evolucionar. Y muchas veces la aviación, y me refiero a las aeronaves, han progresado más rápido que tránsito aéreo. Sin embargo, ahorita ya está como que uniéndose esta
a la par. En el Diario Oficial de la Federación se publicó en algún punto que a partir del 1 de enero del 2020, cuando ya teníamos que trabajar con toda esta información. Sin embargo, después hubo una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se les da una prórroga hasta el 2024. Entiendo, es un equipo caro, puede ser que a lo mejor algunas aeronaves ya son viejas, la inversión ya no se necesita tanto, que pues el modernizar todo eso pues sale muy caro para que puedan seguir volando con procedimientos convencionales. ¿Qué pasa? Pues pasaría lo mismo que pasaría antes, los autorizamos por aerovías. ¿Y qué haríamos? Pues darles procedimientos convencionales. Aquí la diferencia nada más es pues el control se vuelve híbrido en el punto de decir donde controlas aeronaves AirNav y aeronaves convencionales, y tú deberías estar ahí pues mezclando los procedimientos. Por último, la pregunta con la que me gustaría cerrar ya la entrevista sería, tú como supervisor dentro del área terminal de Guadalajara, ¿qué es lo que haces cuando tienes una situación de INSERFA, ALERFA, T3? Hablamos a los aeropuertos adyacentes a Guadalajara preguntando si la aeronave no llegó. Asimismo lo hacemos con la Autoridad Aeronáutica, AFAC. Le preguntamos si no ha recibido una llamada de tal aeronave, porque hay aeródromos dentro de la terminal que son no controlados, pero que tienen que ellos llamar directamente para avisar que ya llegaron. Entonces podríamos ahí buscar la información. Si no se tiene, otra de las cosas que hemos hecho pues es preguntarnos entre nosotros, en los que estamos en el turno, oye, ¿no te llamó este o no te llamó este? Cosa que si no lo tenemos ahí, pues entonces ya esa misma información pues la transmitiríamos a la oficina de información de vuelo. En la de ALERFA es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la información en D3FA. Ahí sí ya hay un comité en el cual se junta. En ocasiones piden que vayamos nosotros, normalmente siempre es AFAC con personal del grupo aeroportuario o personas de la Secretaría de la Defensa, cualquier persona que esté ahí involucrada, son los que hacen un comité, el COE, y ellos son los que harían y darían inicio a la búsqueda y salvamento. Ahora, por ejemplo, en aeropuertos pequeños, para dar un contexto, estamos acostumbrados en la estación Guadalajara que tenemos torre, tenemos terrestre, tenemos al supervisor de torre, tenemos a los terminales, aproximación, tenemos al supervisor. En aeropuertos pequeños pues nada más está uno solo. ¿Qué hace esa persona? Esa persona por lo regular va a hablar, y aparte de coordinar en su área, también te va a hablar a ti como supervisor. Pues en este caso hablamos de la región occidente. Háblenle al supervisor de radar, ¿no? Y notifiquen lo que está pasando en su aeropuerto para que asimismo le proporcione la información a los centros de control y al jefe inmediato. Ustedes también notifiquen al jefe inmediato, pero bueno, si llegamos al caso de que ustedes retransmiten al supervisor la información de una INSERFA o de una ALERFA, de la misma manera yo tengo que retransmitirla a OSIP, a la Autoridad Aeronáutica, a la FAC. Es importante que cuando transmitan esta información copien las siglas o copien el nombre de la persona quien recibe la información. Es muy importante que lo tengan a ustedes anotado para dar un seguimiento. Probablemente, si hablemos del caso que una aeronave que despegó de Tepic rumbo hacia Aguascalientes y la última notificación fue a 50 millas de Tepic, es muy probable que quien coordine la búsqueda y salvamento no sea el aeropuerto de Tepic, sino sea el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, sí es importante que tengamos la información nosotros para retransmitirlas a la Autoridad Aeronáutica, y entre las comandancias decidan quién es la parte importante para hacerla, en dado caso de que hay una de Tresfa, la búsqueda y salvamento. Otra cosa muy importante que también pasa en las estaciones pequeñas es que muchas veces no tenemos comunicación con tantos aeródromos. Por ejemplo, en Tepic solamente teníamos los que son alrededor, entonces, ¿cómo investigar si en otra, como en la parte de la ruta, aterrizó o no sé? Entonces yo creo que también por eso se debe coordinar con ustedes. Lo importante es de que si no lo tengo yo, pues pido que nos pasen los datos, ¿no? Hablemos de los casos con los seguimientos de vuelo, en el cual una aeronave despega de Guadalajara y va a Mérida. Se hace el seguimiento de vuelo, pero por la contingencia del COVID, la oficina de despacho, no sé, cierra a las 6 de la tarde, ¿no? Y el vuelo inicia a las 5 de la tarde y su hora de llegada es a las 6:30, pues no van a tener un acuse de recibo o una notificación de que la aeronave ya llegó. OSIP nos pide a nosotros la información, yo la solicito al Centro de Control de México, México la solicita al Centro de Control de Mérida, y así nos retransmitimos la información hasta pasársela al de OSIP para que llene su tabla donde la aeronave sí llegó al destino. Pues creo que sería todo. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Hay quienes modifican el plan de vuelo. Les llega el plan de vuelo y tiene ciertos puntos donde, digamos, sale 360, pero en cierto fijo, en cierto BOR,
tiene un 370 o tiene un cambio de altitud, cambio de nivel. Entonces muchos lo borran. ¿Qué opinas al respecto? No, debería dejarse tal y como está el plan de vuelo. Es cierto, dicen, tránsito aéreo es el que rige y el que autoriza los niveles, y en este caso sería el centro de control. No lo hemos usado nosotros mucho, o bueno, el detalle es de que te piden el cambio de nivel, ya sea por cambios de derrotas. En algún punto el consumo de combustible les puede dar para un nivel mayor del que están solicitando. Eso no lo sabemos nosotros porque no estamos viendo o interpretando de una manera adecuada el plan de vuelo.